El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de reanimación cardiopulmonar básica. Esta clase me parece muy importante porque es algo que nos compete a todas las especialidades, sobre todo esta primera clase, ya que la segunda va a tratar los temas, digamos, del manejo avanzado, que a veces lo ven algunas especialidades con mayor especificidad. El día de hoy vamos a hablar sobre los alcances últimos de algunas de las guías de las sociedades más importantes de cardiología a nivel mundial. Principalmente yo les había colocado aquí la carátula de la Asociación Americana del Corazón o Cardiológica Americana, y esta carátula resalta precisamente la guía que se realizó en el año 2015, que es una actualización o es una guía mejorada de la del 2010, y que a lo largo de estos últimos años ha tenido ya también algunas mejoras o actualizaciones que les voy a describir ahora en la exposición. Sin embargo, también más adelante, y es algo que me pareció importante mencionarles, también hay que hacer digamos, la aplicación comparativa con la opinión de la Sociedad Europea Cardiológica, y además también otra de las entidades más importantes a nivel de lo que es medicina intensiva es la Sociedad de Medicina Intensiva Española, que también anualmente promueve una serie de actividades alrededor de lo que es resucitación cardiopulmonar básica y avanzada, dictan cursos como muchas de las sociedades a nivel mundial, pero esta vez nos ha podido hacer un alcance sobre lo que es esa situación asociada a COVID, que me parece también importante mencionarlo como un agregado. Bueno, entonces, de todas maneras, siempre hay que empezar con la definición del tema, básicamente lo que entendemos nosotros por parada cardiorrespiratoria o paro cardiorrespiratorio, ya que esta situación es definitivamente una situación crítica, una situación de emergencia, en la cual clínicamente hay una interrupción brusca e inesperada y lo más importante es que es potencialmente reversible de la actividad mecánica del corazón y de la respiración espontánea. ¿Por qué mencionan precisamente que es potencialmente reversible? Esto depende mucho de la situación, el contexto en el que se encuentra el paciente que sufre un paro cardiorrespiratorio y definitivamente de las personas que se encuentren alrededor y de quienes puedan tener el alcance para asistirlo. Causas, hay varias causas, tal vez ustedes ya lo hayan repasado en algún tipo de clase de medicina, ¿no? Ya ustedes están en una etapa avanzada de la carrera. Entonces, solo estos cuadros es para poder resaltar las 8 causas más importantes que de todas maneras los invito a revisar, ¿no? Entre ellas, pues, de repente las más comunes serían la hipoxia, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, problemas coronarios, ¿ok? Y pues no olvidar los que también estamos mencionando en esta diapositiva, pero que tal vez lo vemos con un poquito menos de frecuencia. Ahora, ¿cuál es la base de estas guías o revisiones que se han hecho a través de los años? Y esto data de mucho tiempo atrás, casi del año, si mal no recuerdo, 1970, que se empieza a definir un poco más claramente los conceptos de RCP. Claro, tienen incluso mucha historia y es bastante interesante cuando uno revisa un video muy cortito publicado en la página de la Sociedad Americana de Cardiología sobre la historia de cómo se desarrollan estos conceptos de resucitación cardiopulmonar. Desde los años, lo que se ha podido resumir y definir finalmente es estos componentes del sistema de atención, que es lo que va a resaltar como parte del trabajo tanto extrahospitalario como intrahospitalario para aquella persona que se encuentre en la capacidad de asistir en un paro cardiorrespiratorio. Y es así que tenemos una cadena de supervivencia, como ven en este gráfico que muestro y que probablemente van a ver a repetición a lo largo de la exposición, porque me interesa mucho que esto sí lo definan, lo tengan bien claro,
para poder aplicar lo siguiente que se le va a explicar en materia de resucitación avanzada. Nos muestra este gráfico son 4 momentos, básicamente. El primer momento es el reconocimiento temprano y la solicitud de ayuda ante un paciente o una víctima que ha sufrido un paro cardiorrespiratorio. Lo siguiente es iniciar la resucitación cardiopulmonar de manera temprana. Vamos a poder revisar por qué es tan importante este punto de aquí. Luego vamos a ver cómo se aplica la desfibrilación temprana, si es que tuviésemos el equipo a la mano, ¿no? El desfibrilador, el DEA. Y el último punto de esta cadena de supervivencia es precisamente el poder llevar al paciente que ya ha sido previamente atendido en el sitio de ocurrencia hacia un lugar especializado o un lugar que pueda darle los cuidados necesarios después de haber sufrido una parada cardíaca o cardiorrespiratoria. Entonces, así como les mencionaba, esta cadena de supervivencia en la guía 2015 de la AJA hacen esta diferenciación con respecto a la 2010. Diferencian el ámbito intrahospitalario del extrahospitalario. ¿Y por qué será importante esto? Precisamente porque en el ámbito extrahospitalario el manejo de una parada cardíaca lo va a realizar personas que de repente no tienen ninguna asociación con el ámbito de salud, son personas propiamente de la comunidad. Muchas de ellas, a veces hay comunidades que sí las capacitan, son grupos que se organizan. Definitivamente en la sociedad americana, en la sociedad europea, esto de repente se ve con mayor frecuencia. Eso depende mucho del sistema de salud. Pero es precisamente por esto, esta diferenciación, que las personas de la comunidad pueden apoyar ese tipo de situación y definitivamente salvar vidas sin, digamos, en el momento preciso, ¿no? Actuar en el momento preciso permite disminuir la mortalidad, aumenta la supervivencia definitivamente en una parada cardiorrespiratoria y permite pues que posteriormente el personal de salud especializado, generalmente el personal de emergencia, el personal de ambulancia, puede llegar al sitio en el que se encuentra esta persona afectada y luego trasladarla a un lugar para brindarle el apoyo avanzado. Podemos observar aquí en el gráfico esta diferencia. En el cuadro de arriba, o en la cadena de supervivencia de arriba, podemos ver los principios establecidos, ¿no? Para poder actuar de manera intrahospitalaria. Primero tenemos un sistema de vigilancia y prevención. Definitivamente nosotros en el hospital o en la clínica o en el ámbito de salud en el que trabajemos, sabemos que hay un grupo de pacientes que tienen mayor riesgo de sufrir una parada cardíaca. Y entonces nosotros ya tenemos sistemas establecidos para actuar. Son sistemas o flujos, ¿no? En los cuales, digamos, se van activando a medida que tú tengas este tipo de paciente. Entonces, lo primero es siempre la vigilancia y la prevención intrahospitalaria, ¿no? Uno siempre tiene que estar atento, estar revisando a sus pacientes, si tienes a cargo un servicio, estar seguro de que existen estos sistemas o estos flujos que en el momento que se necesiten van a ser efectivos y que no rompan la cadena, porque el interrumpir la cadena de supervivencia definitivamente es un punto en contra para el mismo paciente, ¿ok? Luego sigue el reconocimiento y la activación del sistema de respuesta a emergencias y definitivamente el punto más importante, después, digamos, de estar vigilando y reconocer cuando hay un paciente en riesgo mayor o que está sufriendo una parada cardíaca, el realizar la maniobra de resucitación cardiopulmonar de calidad, y eso es muy importante porque lo van a resaltar ambas guías, tanto la americana como la europea, y realizarlo de forma inmediata, ¿ok? Luego de nosotros aplicar este tipo de resucitación cardiopulmonar, pasamos al siguiente punto, que sería la aplicación de una desfibrilación rápida. Eso en caso de ser
digamos, la causa del paro cardiorrespiratorio, una causa reversible a través de aplicar desfibrilación, ¿no? Hay ritmos, en caso de que sea una causa cardiológica, por ejemplo, hay ritmos que no son desfibrilables. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Y el último paso en la atención intrahospitalaria es precisamente darle el soporte vital avanzado y cuidados post-paro cardíaco al paciente que ha sufrido ese evento. Por lo general, esto se da en la unidad de cuidados intensivos y el establecimiento de no tenerlo tiene que ser pues trasladado o brindándosele el apoyo necesario hasta que pueda recibir estos cuidados. En el ámbito extrahospitalario, la cadena de supervivencia precisamente te agarra de forma inesperada, ¿verdad? Es algo que obviamente, ¿no? Estás caminando y no vas a esperar jamás que alguien de pronto se desplome y entre en un estado de inconsciencia, presente signos de alteración respiratoria, no detectes pulso y tengas que iniciar una reanimación cardiopulmonar. Esto en la vida real, las personas de la comunidad probablemente no lo conocen. Entonces, lo primero que uno debe hacer cuando está en un ámbito extrahospitalario es el reconocimiento de la situación y activación del sistema de respuesta a emergencias. Esto quiere decir, si tú estás, digamos, en esta situación, hay una víctima, lo primero que tienes que hacer es pedir ayuda. Evidentemente, mientras viene la ayuda, tú puedes continuar trabajando con la víctima en el momento. Lo siguiente es que si tú reconoces que esta es una situación de paro cardiorrespiratorio, inicies inmediatamente las maniobras de resucitación cardiopulmonar de calidad e inmediata, ¿no? Después vamos a describir todos estos momentos. Durante este tiempo en el que tú estás aplicando resucitación cardiopulmonar, pueden pasar dos cosas. Puede llegar el equipo de emergencia y trasladar al paciente y continuar brindándole la atención, como también, digamos, en un ámbito donde hay este tipo de promoción de tener desfibriladores en sitios públicos muy concurridos, podrías acceder a uno y dejar que la guía del desfibrilador te ayude a aplicar otro tipo de maniobras, ¿ok? Y finalmente también el último paso en toda cadena de supervivencia es que el paciente llegue a unidad de cuidados intensivos para recibir la atención debida. Ahora, ¿qué nos explica o qué nos resalta? Hay ciertas cosas que resalta la guía y es una guía que yo los invito a leer porque es bastante corta, es bastante concisa, muy clara y te divide pues las secciones o los capítulos de forma bastante prácticas. Lo primero que nos menciona es precisamente cómo se aplica el soporte vital básico para adultos y de calidad de la resucitación cardiopulmonar, pero realizada por personas de la comunidad o lo que ellos denominan reanimadores legos. Reanimadores legos porque son personas que no están instruidas en la materia, no son personal de salud, solo es personal de la comunidad y como les decía muchas veces hay comunidades que se preocupan de este aspecto y capacitan en cadena de supervivencia para que sepan la comunidad en general qué es lo que se debe hacer, a quién se debe llamar. Entonces, por lo general, aplican el mismo algoritmo de soporte vital básico, el universal en adultos. Eso vamos a verlo en un gráfico más adelante. Y lo siguiente que se debe recordar, o lo que debe recordar un reanimador lego, y esta parte es precisamente importante porque ustedes como personal de salud van a tener familia, amigos, ustedes o todos nosotros nos desarrollamos en una comunidad y muchas veces van a haber personas que te hagan la pregunta, que se interesen por este tipo de situación y no va a faltar alguien que te diga, oye, ¿verdad? Tú eres doctor, ¿qué hago si pasa esto mientras estoy en un restaurante, mientras estoy en la calle, ¿no? Entonces uno tiene que saber guiar. Precisamente para eso es que nos tenemos que capacitar en esta parte y luego también saber qué hacer en nuestro ámbito, ¿no? En nuestro ámbito hospitalario. Lo siguiente que debemos recordar es que los reanimadores LEGO activan el sistema de respuesta a emergencia sin necesidad de alejarse de la víctima.
Y eso es un punto en el que la guía 2015 hace hincapié. ¿Por qué? Se toma como uno de los pilares importantes el uso del teléfono móvil. Y es que hay comunidades, hay países donde el sistema de emergencia está monitoreado o tiene nexos con los comunicadores o las operadoras telefónicas. Entonces, precisamente en este sistema, el operador telefónico con el que se comunica, digamos, el reanimador LEGO en un momento inicial, en el cual está ante un probable paro cardiorrespiratorio, te va a poder guiar de forma telefónica sin que tú te muevas del lado de la víctima. ¿Ya? Eso, digamos, sería lo ideal. Y de esta forma, el operador móvil o el operador telefónico cobra bastante importancia porque esta persona está capacitada para guiarte en reconocer si estás con un paciente que ha hecho un evento de paro cardiorrespiratorio. Y si es así, te guía también para iniciar el trabajo de reanimación cardiopulmonar con las compresiones torácicas, hasta que llegue alguien más a ayudarte. Y es precisamente este operador telefónico el que se encarga también de llamar a las entidades necesarias, pertinentes, tipo ambulancias, digamos lo que aquí sería el SAMU, ¿no? O algún tipo de entidad como el STAE Salud, ya para el traslado de los pacientes. Ese es uno de los puntos que más cobra importancia en esta actualización de la guía, ¿ya? Lo siguiente es aplicar la secuencia recomendada. Muchos de ustedes probablemente en los años anteriores a esta actualización que ya ha pasado regular tiempo, habrán escuchado de repente como parte de la historia de la reanimación cardiopulmonar que antes aplicábamos el ABC, ¿no? El ABC e incluso pues el DEF, ¿verdad? Que son las siglas de cada uno de los pasos que uno debe aplicar en la revisión o evaluación de los pacientes cuyas sospechas que hayan hecho un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, esta secuencia cambia a través del tiempo debido a que se han hecho revisiones y cabe resaltar que esta guía, por ejemplo, se basa en más de 250 revisiones en más de 39 países sobre precisamente qué es lo primero que uno debe aplicar ante un paciente que está en paro cardiorrespiratorio y que le garantice que la supervivencia puede elevarse, que va a tener, digamos, una esperanza de sobrevivir y de sobrevivir con calidad de vida. Entonces, se llega a la conclusión de que las compresiones torácicas que hacen su efecto directamente sobre la circulación son las que deben ser aplicadas para lograr que el paciente logre una mayor supervivencia. ¿Qué te, digamos, define este punto? Precisamente te va a empezar a describir a lo largo de la guía cómo deben ser aplicadas estas compresiones y cuál es la relación muchas veces que tiene con el soporte ventilatorio, ¿ok? Pero en este preciso punto de reanimación básica, más nos vamos a centrar en las características de las compresiones torácicas, que lo van a poder aplicar tanto reanimadores LEGO como de repente alguien que sea personal de salud y que esté en la capacidad de hacerlo, ¿no? De una forma de repente más rápida, más interactiva, con mayor experiencia, pero es importante que ambos tipos de personas lo sepan aplicar, ¿ok? La relación que te recomienda la guía y en general todas las guías ahora es de realizar 30 compresiones y luego 2 ventilaciones, ¿ok? Y bueno, también resaltan como último punto el hecho de que la reanimación cardiopulmonar sea aplicada con características de alta calidad. Y eso lo vamos a ver a través de la exposición. Mencionan, como ya, digamos, resaltado en alguno de los puntos, que sería importante que se realicen programas comunitarios sobre el uso de los desfibriladores, ¿no? Para los reanimadores LEGO. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú tienes en tu comunidad
cerca, digamos, un mall, un centro comercial, una tienda muy grande, el aeropuerto, ¿no? Por lo general estos sitios cuentan con desfibriladores que están ubicados en sitios muy estratégicos y es precisamente a las personas que trabajan regularmente en estos lugares a quienes debes capacitar para que al menos ante un evento como este, pues puedan saber la ubicación del DEA, lo puedan traer o puedan ellos mismos incluso reconocer a la víctima, hacer este diagnóstico previo, ¿no? Muy rápido e iniciar las maniobras de RCP. Entonces, eso es bastante interesante porque muchas de las sociedades lo aplican. Aquí de repente nos falta evolucionar un poco en ello, pero también contamos con estos sistemas, que es necesario que nosotros, al menos como personal de salud, sepamos qué tipo de padecimientos cuentan con un DEA para poder apoyar ese tipo de situaciones. Entonces, como les decía hace un rato, el apoyo del operador telefónico en la emergencia juega un papel clave, ¿ok? Esos operadores telefónicos están entrenados en identificar los síntomas de un paro cardíaco y dar instrucciones para aplicar la resucitación de forma, digamos, efectiva, ¿no? Te lo van a describir tal cual debes hacerlo. Esto es también de estos programas comunitarios en los cuales se resalta la ubicación y el uso de los desfibriladores y que además ayudan y capacitan a los reanimadores o los probables testigos, digamos, de este tipo de situación, en reconocer algunos síntomas también atípicos, ¿no? No todo el tiempo de repente vamos a estar ante un mismo paciente o hay muchos signos y síntomas que se podrían confundir y podrían desviar el diagnóstico real, ¿no? Por ejemplo, mucho resaltan las respiraciones agónicas o jadeantes que podrían ser similares, por ejemplo, a cuando sacas a un pececito del agua y ves cómo mueve la boca, ¿no? Ustedes saben a lo que me refiero con respecto a una respiración jadeante o boqueante, ¿ya? Pero esto obviamente es también para que se aplique a los reanimadores LEGO. O también hay pacientes que están en paro cardiorrespiratorio y que presentan sintomatología muy similar a convulsiones, ¿no? Y es precisamente estos signos que podrían inicialmente confundirnos, los que debe el operador telefónico o la persona que te esté guiando, en este caso, para que tú ante esto igual inicies la reanimación cardiopulmonar porque la probabilidad más alta es que sea un paro cardiorrespiratorio, más que una convulsión aislada o que creas que la respiración sí está siendo efectiva cuando no lo es. Por otro lado, también tenemos el activar la respuesta del personal de emergencias profesional y el apoyo reanimador antes del inicio de una RCP. O sea, todas estas funciones que les he mencionado son los pilares de trabajo de un operador telefónico. Y han demostrado a través de los años, en estos últimos 5 años, que el hecho de que estas personas estén capacitadas ha mejorado tremendamente la supervivencia de los pacientes atendidos en el momento por un reanimador LEGO. Y es por eso que ha cobrado tanta importancia e incluso en la actualización del año 2019 de esta misma guía, pues continúan resaltando este punto. Ahora, mencionaban también que las compresiones torácicas tenían que ser de calidad. Y es un punto en el cual cualquier reanimador LEGO, cualquier operador telefónico o cualquier personal de salud tiene que estar bien entrenado. Y esto ustedes lo van a ver en la práctica, incluso yo les estoy mostrando un video muy pequeñito de cómo se hacen las compresiones torácicas. Gracias a la universidad tenemos los maniquíes donde se puede hacer este tipo de práctica. Eventualmente cuando se vuelva a las clases los invito a que lo hagan porque es bastante útil, ¿ya? Porque precisamente dependiendo de las características de las compresiones torácicas, vamos a definir la efectividad del trabajo en la resucitación cardiopulmonar. Es que un reanimador sin entrenamiento debe realizar nada más compresiones torácicas.
¿ok? Se usa, digamos que usando solo las manos ante una víctima con paro cardíaco, ¿no? Pero, ¿por qué resaltan que solamente use compresiones torácicas alguien que no esté entrenado previamente? Porque va a ser difícil que asociar las compresiones con la ventilación, ¿no? Entonces, en ese momento, tal vez alguien que no esté muy capacitado también va a entrar en muchas dudas sobre cómo dar la asistencia respiratoria o ventilatoria. Entonces, como queremos asegurar la mayor efectividad del trabajo, la guía recomienda que el reanimador LEGO solo se concentre en dar compresiones torácicas, después, obviamente, de haber activado todo este sistema de emergencia, ¿no? Y de ayuda. Y esto lo debe hacer hasta que le traigan un desfibrilador y lo pueda guiar, o hasta que venga el profesional entrenado y continúe el trabajo, ¿ok? Pero para nosotros, obviamente, la relación tiene que ser 30 compresiones y 2 ventilaciones. Con respecto a lo que es la calidad de estas compresiones torácicas, pues ya desde hace un tiempo se menciona que la frecuencia que uno debe aplicar es de 100 a 120 compresiones por minuto, ¿ok? ¿Por qué no 140? ¿Por qué no 150? No más de 120 ha demostrado que la profundidad con la que realices la compresión torácica va a ser efectiva. Si tú te pasas de 120, por así decirlo, disminuyes esa profundidad, obviamente el operador bien se va a cansar y dejas de dar la cantidad de compresiones torácicas que realmente requerías por minuto. Ese es uno de los aspectos, la frecuencia. El segundo aspecto es la profundidad. La profundidad de una compresión torácica tiene que ser de por lo menos 5 centímetros en un adulto de complexión normal, o también mencionan como 2 pulgadas, ¿ok? Ese no es el sistema que nosotros manejamos, quédense con el dato de 5 centímetros, y evitando que no sea más de 6 centímetros. Es un poco difícil, pero con la práctica esto se va moderando bastante. Entonces, por eso yo los invito a practicar, porque esta es una clase teórica, pero lo que te va a ayudar luego a tener un buen masaje torácico, una buena compresión torácica, es que lo practiques. ¿Por qué no más de 6 centímetros? Precisamente mencionan que se han dado mayor tipo de injurias cuando uno se pasa de los 6 centímetros, ¿no? Eso está registrado en estudios. Otro aspecto que menciona la guía es que cuando están organizadas las comunidades, tienen reanimadores LEGO, gente que medianamente sabe ante qué situación está cuando hay una víctima con un paro cardiorrespiratorio, pues muchas veces sabemos ya qué personas o qué comunidades están más asociadas a uso de ciertas sustancias, ¿no? Y eso es algo que resalta esta guía 2015. Hay comunidades donde identificas que de repente, mira, en esa cuadra se sabe que venden drogas, venden opiáceos, consumen. Entonces, si por ahí alguien de esa comunidad, de esa cuadra, sufre un paro cardiorrespiratorio y sabías que era consumidor recurrente o que ya ha tenido más de un episodio por esto, el personal de salud tiene que ser informado de ello para que pueda aplicar el antídoto, ¿no? De los opiáceos, que es la naloxona en este caso. Entonces, lo menciona la guía como un punto importante, pero que se debe aplicar por el personal de salud porque se va de forma intramuscular o vía intranasal, y obviamente esto no lo puede hacer un reanimador LEGO por lo general, ¿ya? Pero es importante que el reanimador LEGO lo conozca para que lo informe y obviamente puedas revertir de alguna manera el efecto del opiáceo y de repente no necesitar activar toda la cadena, porque de repente la persona ha caído inconsciente, de repente tiene alteraciones de la respiración precisamente por un consumo excesivo de opiáceos, ¿ok? Y ahora, la guía también menciona qué es lo que nosotros como personal de salud, que es lo que significan las siglas PS, debemos aplicar en el soporte vital básico para adultos. Y lo presentan a través de varios cuadros, varias tablas, que me parece interesante en relación a lo que un reanimador, que es personal de salud, debe hacer y lo que no debe hacer. Básicamente se manejan los mismos conceptos, ¿ya?
Pero obviamente, si eres personal de salud, debes de estar mucho más entrenado en ello. Entonces, esto ya debe ser, digamos, como el pan de cada día, ¿no? Para nosotros. La frecuencia de compresiones torácicas es la misma, recuerden, de 100 a 120. Antes, en el 2010, decían menos de 100 no era suficiente y tampoco más de 120 porque la compresión torácica pierde profundidad. Luego, comprimir una profundidad de 5 centímetros o 2 pulgadas. Luego, permitir una descompresión torácica completa después de cada compresión, y eso es importantísimo porque cuando ustedes realicen el masaje cardíaco, van a poner ambos brazos, ambas muñecas en una posición tal sobre el tórax, sobre el tercio inferior del esternón, que muchas veces si ustedes, digamos, hacen la compresión y no sacan, no descomprimen de forma efectiva, podrían como quedar medio apoyados en el tórax, y eso es lo que precisamente no deben hacer. Se hace la compresión y se hace la descompresión automáticamente, ¿ok? Esta compresión debe durar aproximadamente 10 segundos, no debe durar más, o sea, no te debes quedar apoyado en el tórax. También menciona que hay que reducir al mínimo las pausas de las compresiones, ¿ya? Y es precisamente que lo ideal sería que haya más de una persona apoyando una resucitación cardiopulmonar, porque se imaginarán que esto es agotador. Entonces, realizar 100 a 120 compresiones por minuto a esta profundidad, tratando de que también descomprimas el tórax de forma inmediata y no descansen tus brazos y no estás entrenado para hacer este trabajo, te vas a cansar y la efectividad de la compresión va a ir perdiéndose en el tiempo. Entonces, siempre debe haber alguien más que te pueda apoyar en la situación más ideal, ¿no? Por eso se pide ayuda, ¿ya? Y lo siguiente que sí resaltan en el trabajo de un personal de salud es que realice la ventilación adecuada, ¿no? 2 ventilaciones después de 30 compresiones, realizando cada ventilación durante 1 segundo. Esa es la duración de cada ventilación, solo 1 segundo, y asegurándose de que se produzca la elevación del tórax, ¿ya? Y de eso vamos también a hablar un poco más adelante. Creo que por ahí tengo una imagen mucho más gráfica de lo que acabo de decir. Ya la ventilación es solo dar un poco de aire, ¿no? Hay que ver varias cosas importantísimas para que sea una ventilación efectiva. Obviamente lo que no se debe hacer ya también lo conocemos, ¿no? Y creo que ya lo mencioné. Bueno, este es un cuadro que también resalta mucho las características en cuanto a reconocer el evento de paro cardíaco, la activación del sistema de respuesta a emergencias y de las características de calidad de un RCP. Y aquí te diferencian precisamente las edades más frecuentes, ¿no? Adultos, adolescentes, niños y los lactantes. Casi no hay mucha diferencia en realidad, ¿ya? En cuanto a las características. Pero hay algo que definitivamente quiero resaltar de este cuadro, ¿no? Y que aplica para todas las edades y para todas las situaciones, que es la seguridad del lugar. Uno no puede actuar de forma inmediata, digamos, porque te ganaron los nervios, viste que alguien cayó al suelo, está inconsciente, tú dices, wow, es paro cardíaco, voy a empezar las compresiones y está de repente en medio de la pista, ¿no? Eso no te puede pasar. Tienes que primero asegurarte que tú y la víctima y las personas que estén a tu alrededor estén en un lugar seguro. Porque por ahí que estás en medio de la pista, se empiezas a hacer las compresiones y tu vida está en riesgo. Entonces, eso no te puede pasar. Tienes que asegurarte que el contexto sea seguro para ti y para la víctima, ¿ok? Porque si los dos salen heridos, nadie más los va a ayudar, ¿ok? Lo siguiente es el reconocimiento del paro cardíaco, ¿ya? Primero, ver si el paciente responde, por lo general te acercas, le haces un llamado con efusividad, ¿no? Señor, señora, lo tratas de despertar. Si el paciente no responde, obviamente a la par tú ya estás evaluando 2 aspectos importantes, ¿no? La respiración y también si detectas pulso o no. Lo primero es, el paciente no respira o solo jadea, solo boquea, por así decirlo. Esto es igual a que no es una respiración normal. Ya hay un fallo a nivel respiratorio en este paciente. Y lo siguiente es que simultáneamente tú vas buscando el pulso. Si tú no detectas pulso, obviamente también hay un fallo a nivel circulatorio. Entonces,
Cuando existen ambos fallos, uno tiene que activar de una vez las maniobras de reanimación cardiopulmonar. ¿Y por qué menciono los dos momentos? ¿No? Generalmente los momentos, al evaluarse, no son secuenciales. O sea, uno puede hacer las dos cosas en simultáneo. Evaluar vía aérea, cómo respira, eso lo miras de forma ectoscópica, y además vas palpando el pulso, ¿no? Buscas pulso carotídeo, buscas pulso femoral, por lo general que son las dos arterias en las cuales tú vas a detectar un pulso mucho más evidente, ¿no? No vayan a buscar radial, pues no, braquial, porque son arterias muy, muy debilitadas ya por la distancia, la distancia al corazón. Entonces, cuando existe alteración en ambos, eso sin dudarlo, inicias una reanimación cardiopulmonar. Pero por ahí que de repente encuentras un paciente que sí tiene pulso, pero que más bien su problema es respiratorio. Obviamente te abocas rápidamente a la vía aérea, ¿no? Ves si de repente tiene algo obstruido, un objeto extraño en vía aérea, o si clínicamente también hay una sospecha de neumotórax, etcétera, ¿no? Sin embargo, si esto tú no lo puedes resolver en menos de un minuto, ¿qué quiere decir? Que si tienes un objeto extraño en vía aérea y lo puedes retirar rápidamente, de repente algo que se ha atorado, pues perfecto, el paciente va a recuperar poco a poco la capacidad ventilatoria, oxigenatoria, y como ya llamaste a alguien para que te apoye, van a llegar y lo van a asistir, pues nunca perdió el pulso, entonces no fue necesario iniciar una reanimación. Sin embargo, tampoco vayamos a quedarnos solamente ensimismados en que, ay, de repente tiene un objeto extraño porque tiene pulso todavía, pero no veo que respire, y me voy a ensimismar en solo resolver la vía aérea, no, porque si pasa mucho tiempo también con, digamos, obstrucción en la vía aérea o una causa respiratoria que no va a permitir luego que llegue el oxígeno a la circulación, obviamente también va a haber un fallo en circulación y esto va a generar como un desenlace de un paro cardiorrespiratorio por hipoxemia, ¿no? Por lo general. Entonces, esto tiene que ser una evaluación rápida, ¿ya? Como dice aquí, ¿no? La comprobación del pulso y la respiración puede realizarse simultáneamente en menos de 10 segundos. Eso tiene que ser muy rápido. Activas el sistema de respuesta a emergencias, ¿no? Si usted está solo, sin teléfono móvil, dejas a la víctima para activar el sistema de respuesta a emergencias y obtener un DEA. O sea, llamas ayuda, ¿verdad? Llamas rápido para que alguien te ayude y inmediatamente vuelves hacia la víctima para poder apoyarle. Eso también tiene que tomar segundos, no puede tomar mucho tiempo. Y si tienes a alguien al lado, mandas a esa persona que busque ayuda, o si tienes un teléfono, llamas por teléfono a los sistemas de agencia, ¿ya? Relación compresión-ventilación, las mismas. 1 o 2 reanimadores tienen que hacer 30 compresiones, 2 ventilaciones, si es que así lo pudiese hacer. Y si es un reanimador lego, recuerden, solo compresiones hasta que llegue la ayuda. Y la relación compresión-ventilación, ¿no? Bueno, ya con dispositivos avanzados es tema de la siguiente clase, pero por lo general siempre hay que esperar a que llegue la ayuda de emergencia y te pueda brindar los soportes más avanzados, ¿no? Por lo pronto, ustedes siguen realizando compresiones torácicas que aseguran la circulación del paciente. Y también siguen resaltando el tema de la frecuencia, la profundidad, cómo colocas las manos, ¿no? Eso creo que es mejor verlo en un gráfico, pero definitivamente se ha probado universalmente que la posición ideal es que coloques primero lo que le llaman ellos el talón de la muñeca, ¿no? Básicamente el hueso de la base de la muñeca, sobre el tercio inferior del esternón, y luego encima coloques la otra mano, como abrazando tu mano, ¿no? Tu mano apoyada. Entonces, es así como puedes dar una mejor compresión torácica, porque obviamente vas a trasladar un porcentaje del peso de tu cuerpo a través de las dos manos y de precisamente de este talón que va a estar apoyado en el tercio inferior del esternón. Bien. Ahora, esto es una secuencia, efectivamente, pero muchas veces no se va a dar la cadena de supervivencia como una secuencia precisamente, ¿no? Lo que sí debes hacer siempre primero es
obviamente, identificar la situación y llamar ayuda e iniciar la reanimación en caso de que detectes una parada cardiorrespiratoria. Pero muchas veces en temas de la evaluación, por ejemplo, ya les he mencionado que el reconocimiento de la vía respiratoria y de la circulación pues pueden ser en simultáneos. Y esto es para reducir tiempo y mejorar la supervivencia. Luego, el personal de salud por lo general puede hacer varias cosas a la vez, ¿no? Ya estás más entrenado en eso. Y el RCP, definitivamente el personal de salud lo debe dominar mucho mejor. Tiene que ser de alta calidad, con objetivos de rendimiento. Y esto precisamente es importante que lo sigan entrenando y que ya luego, en el tiempo que tengan más libre, puedan matricularse en algún curso de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, que es bastante útil, es bastante bueno para practicar y estar bien preparados. ¿Ya? Este gráfico, como les digo, es lo que deben grabar para siempre. Cuando se trata de un personal de salud que está ante esta situación, ante una víctima que no responde, conviene que el personal de salud pues no se despegue del paciente, ya, para que le pueda ayudar, y alguien más que le apoye con la llamada a sistemas de emergencia. Como dicen, mucho énfasis en las compresiones torácicas, ya, sea o no sea el origen del paro cardiorrespiratorio cardíaco, ¿ok? Siempre hay que asegurar primero las compresiones torácicas, independientemente de la causa. En algún momento también se mencionó, a lo largo de estos estudios que se han revisado, que definitivamente la supervivencia aumenta cuando tú aplicas ambas maniobras, reanimación cardiopulmonar y cuando tienes un desfibrilador, digamos, para utilizar, para que te guíe si es que en ese momento el ritmo que vaya a detectar el desfibrilador es desfibrilable o no, ¿ok? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta la ubicación de los DEAs en nuestra comunidad, ya, para poder aplicarlos, usarlos de forma inmediata. Pero obviamente, la reanimación cardiopulmonar, o sea, la resucitación pulmonar con la maniobra de compresión torácica, siempre es la fundamental, porque es lo que el operador va a poder hacer por la víctima. El DEA de repente nunca llegue. Sería ideal, porque mejora la supervivencia el aplicar ambas maniobras, pero en lo que tenemos que entrenarnos enteramente de forma inicial es en la resucitación. Ya hemos mencionado esto, la calidad de RCP, solamente para que lo recuerden, ¿ya? Y bueno, este es otro de los algoritmos que te menciona la guía. Nuevamente se resalta el confirmar la seguridad de la escena, ¿ya? Valorar la parte aleatoria, valorar el pulso, ¿ya? Y luego aplicar la maniobra de resucitación. Nosotros ya estamos entrenados para ello. Si tenemos el DEA, es magnífico. Ahora, después de esta revisión de la guía de la AJA, en realidad la guía elaborada por la Sociedad Europea no dista mucho de las mismas características. Solo hay algunos cosas claves, ¿no? Esta guía, por ejemplo, destaca la importancia, ¿no?, que tiene el operador telefónico con el servicio de emergencias médicas, la relación tanto con el testigo, ¿no?, de la situación que va a realizar el RCP, y luego este despliegue a tiempo a un centro de salud, o que puedas tengas acceso a un desfibrilador externo automatizado o DEA. ¿Ya? Esto también lo resaltan ellos como Sociedad Europea. Ellos, como les mencionaba, tienen toda una programación anual sobre entrenar a sus médicos, entrenar a su personal de salud para la aplicación de estos conceptos de forma más efectiva, y por comunidades se agrupan y se organizan y ayudan bastante, ¿no? Mencionan que la desfibrilación en los 3 a 5 primeros minutos del colapso puede producir tasas de supervivencia tan altas como 50-70%, ¿no? Así resaltan pues la importancia de estar tan organizados
tener programas comunitarios en los que se cuente con la ubicación de los DEA, ¿no? Sería ideal en todos los lugares. Ahora, en relación a lo que es el algoritmo propiamente de la resucitación cardiopulmonar o del soporte básico, vital básico en adultos, esto es lo que les quería graficar, ¿no? Primero, cuando nosotros evaluamos la vía aérea, idealmente debemos aplicar esta maniobra de frente-mentón, hay que colocar la cabeza en esta posición, se eleva el mentón, se hace una pequeña presión sobre la frente para poder alinear los ejes de la vía aérea, ¿ya? Entonces, esto nos va a permitir también observar si existe algún objeto extraño y poder extraerlo en la posición en la que se encuentra el paciente. Recuerden, maniobra frente-mentón, ¿ya? Lo siguiente, iniciar las compresiones torácicas. Nuevamente, resalta la guía las características de calidad que debemos aplicar y recuerden que es tercio inferior del esternón. Ellos también tienen sus algoritmos, ellos incluso tienen ya un número específico de emergencias, ellos llaman al 112, acá nosotros tenemos que tener claro también el número de SAMU, ¿no? Que es el 106, si me estoy equivocando alguien me lo menciona, para que todos estemos ubicados en ese número. Y ellos también promueven las 30 compresiones torácicas, 2 respiraciones de rescate y que se continúe hasta que llegue el personal específico. Es así como quería yo que se coloque las dos manos, ¿no? Ven ustedes la mano de base, que precisamente es la que se va a apoyar y luego la otra la abraza y le permite hacer la fuerza necesaria. Pero otro aspecto importante que de repente no menciona la guía americana y sí menciona la guía europea, es la posición de los brazos y la firmeza que uno le aplica. Estos brazos tienen que estar en posición es recta, ¿ok? Es firme. Entonces, uno tiene que hacer el masaje cardíaco, la compresión torácica con esta posición que ven en el gráfico, ¿no? Apoyar el peso a través de los brazos, luego este peso se va a depositar en la muñeca que ubicas en el tórax del paciente y el brazo tiene que ir en esa posición, recta, firme, sin flaquear, sin doblarse, porque el masaje dobla los codos, ¿no? Y entonces ahí, al doblar los codos, pierdes fuerza. Tienes que concentrarte en que el masaje sea aplicado directamente a través de ese eje recto de tus brazos. Brazo, antebrazo y muñeca. ¿Ya? No mencionan nada diferente con respecto a la calidad de las compresiones, pero sí en relación a que como somos personal de salud y aplicaremos respiraciones de rescate, las respiraciones de rescate tienen aproximadamente un volumen, ¿no? De efectividad, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, solamente un dispositivo muy sencillo para dar respiraciones, tipo algo que tape la boca del paciente y tengas que dar respiración boca a boca, que ya no es tampoco algo seguro en esta época, o tengas de repente, cuando llegue ya el personal especializado del AMBU, solo tienes que aplicar un volumen de 500 a 600 cc o mililitros del volumen tidal, porque también aplicar demasiado volumen en el soporte ventilatorio es injuriar el pulmón de forma innecesaria, ¿ok? La insuflación o la respiración, el soporte ventilatorio que des es de 1 segundo, la interrupción máxima de las compresiones debe ser no mayor a 10 segundos, o sea, si tú haces las 30 compresiones, en 2 segundos tienes que haber dado los dos soportes ventilatorios y luego continuar con tus compresiones rápidamente, ¿no? Revisen la guía europea porque tiene una serie de gráficos muy secuenciales, muy útiles, muy didácticos, me pareció. Por eso ahora los estoy colocando porque creo que les puede ayudar bastante en esta época que de repente vamos a demorar un poco en acceder a los maniquíes, pero para que vayan entrenando la vista, entrenando los conceptos y luego lo puedan aplicar. Ya esto es básicamente lo que se ha explicado. Aquí les muestro un pequeño video nada más, muy chiquito. Quiero que vean la posición de los brazos del
de la persona que está en el video, le estoy quitando el audio para poder también ir explicándoles. Miren, él se acerca a la víctima, mientras le pregunta, señor, señora, ¿cómo está? Les va mirando el pulso, va mirando la parte del patrón ventilatorio, no hay pulso, no respira, boquea o jadea, inicia las compresiones torácicas. Él está aplicando un dispositivo que le permite a él, durante su evaluación, saber si está aplicando la profundidad necesaria, ¿ya? Eso es básicamente un tema de evaluación, no todo el mundo lo va a tener, ¿no? Pero esa es más o menos la profundidad que se debe aplicar en el tórax. Obviamente la rapidez tiene que ser mayor, ¿no? Imposible que sea lo que lo ha hecho, es un poco más. Vean también cómo aplica lo de las ventilaciones, ese dispositivo. Obviamente no vamos a contar con él en la mayor parte de situaciones, solo cuando venga el equipo de emergencia avanzado. Y miren la posición de sus brazos, ¿no? Obviamente cuando uno quiere dar 100 compresiones torácicas por minuto, esto se va a ver más rápido y lamentablemente uno, como son varias compresiones en el minuto, si no estás atento a ese punto, a esa característica de cómo colocar los brazos, es ahí donde va perdiendo efectividad la compresión torácica, ¿no? Entonces tiene que ser recto, directamente colocando un porcentaje, por lo menos un 40-50% del peso en la maniobra, ¿ya? Y a esa profundidad. Es cortísimo. Encuentran de todo tipo de videos en YouTube. Es interesante que lo puedan revisar después de poder leer la guía. ¿Ya? Ahora, importante, ¿no? Lo que acaban de leer de repente ahí en el apartado es que después de 2 ciclos, ¿ok? De 2 ciclos, puedes detenerte a ver si es que ha recuperado pulso el paciente. Pero te detienes por un mínimo periodo de tiempo, también son segundos, ¿ok? Vamos a salir de aquí. Y para ya terminar, porque ya estamos en la última, perdón. Denme un segundo. Solo para recalcarle, dado que estamos en este contexto de COVID y hay que cuidarnos como personal de salud, hay una guía que ha elaborado la SEMISIUC, que es la Sociedad de Medicina Intensiva Española, en un plan nacional que se ha realizado, y esta guía es 2020, sobre recomendaciones acerca de esta reanimación cardiopulmonar en pacientes con sospecha o infección confirmada por COVID, ¿ya? Y esto con el fin de salvaguardar a la mayor cantidad de personal de salud en este tipo de contexto. Porque precisamente, ¿no? Dada la situación, dada la cercanía que uno tiene que tener con el paciente en este tipo de maniobra, pues el riesgo de infectarte es alto, ¿no? Entonces, objetivo, minimizar la exposición al virus. Ese es un cuadro donde pueden ver el mecanismo de generación de los aerosoles y uno de los procedimientos que precisamente aumenta este riesgo es el RCP, ¿ok? Me parece bastante interesante. ¿Qué medidas tomar ante una parada cardíaca en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo? Precisamente hay que lavarse bien las manos antes del contacto con el paciente, antes de realizar una técnica séptica, después del contacto con fluidos, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. En todo momento, en esos 5 momentos, hay que lavarse las manos. Y que usar, idealmente tratar de tener a la mano pues, protección y guantes, ¿no? Estoy hablando de repente de un ámbito intrahospitalario o en un establecimiento de salud, o nosotros que somos personas de salud tal vez podemos andar con nuestros guantes en la mochila, que sería lo más ideal. Obviamente con nuestra protección de vía aérea, que es la máscara N95, y en un mejor contexto, protección ocular y facial, ¿no? Recomendaciones de protección, como les digo, la mascarilla es básica. Cuando tienes un paciente con probable sospecha, mencionan que los filtros, algunos que se han comprado mascarillas industriales, los filtros con tipo FPP2 son ideales, pero en un paciente que tiene una infección confirmada, el FPP3 es el mejor, ¿ya? Sin embargo, siempre recalcar que más allá de estos filtros, la máscara N95 es la que ha demostrado mayor efectividad contra este tipo de organismo. Ahora,
con respecto al RCP básico, solo algunas recomendaciones finales. Como siempre, la seguridad de atención, la seguridad del lugar de atención. Ante que sea un riesgo de infección, pues tratar de aislar un poco la vía aérea del paciente, obviamente si es que no está obstruida, ¿no? Si sabes que no es un problema de vía aérea, tratar de colocar una tela, una mascarilla es lo que recomienda la guía, para que ante los fluidos, ante la exposición a fluidos aerosoles, tú no estés tan expuesto, ¿no? Buscas la ausencia de signos de vida, de una respiración que no sea normal, no abrir directamente la vía aérea en este caso. Ya no se aplica en estos casos COVID maniobra de frente-mentón, ni tampoco te acercas tanto al paciente, pero sí obviamente la visión, la evaluación ectoscópica te va a ayudar bastante. Tienes que ver cuál es el movimiento o el patrón ventilatorio, los movimientos del tórax y obviamente los pulsos, ¿no? Y lo de siempre, en realidad, esto es importantísimo. Llamas pidiendo ayuda a los servicios de emergencia y notificando que estás ante un probable paciente COVID. ¿Ya? Inicias el RCP solo con compresiones torácicas hasta que llegue la ayuda. Aquí ya, siendo o no personal de salud, se evita el tema de apoyo ventilatorio hasta que llegue el personal que está especializado. No intercalar respiraciones de en boca a boca con las compresiones torácicas. Ese es el algoritmo, básicamente el mismo. Y bueno, solo que resaltar estos puntos finales. Su seguridad es primero, hay que pedir ayuda, porque en estos contextos uno no puede trabajar solo, así como en cualquier contexto de nuestra carrera, es importante trabajar en equipo. Evaluación, 3 cosas básicas e importantísimas que deben saber reconocer y seguir revisando: conciencia, respiración y circulación. Y si es un paro cardiorrespiratorio, iniciar la resucitación cardiopulmonar con compresiones torácicas. Eso definitivamente ayuda a salvar vidas, así que hay que hacerlo bien, y bastante bien. Bueno, eso es todo, chicos. Gracias por su atención. No sé si tendrán alguna pregunta. Lucy, muchas gracias por tu presentación. Has puntualizado aquellos aspectos que queríamos reforzar, porque como tú sabes muy bien, a veces por hacer más la parte avanzada descuidamos estos aspectos que tú has insistido mucho, que es lo básico, ¿no? Nuestras 2 manos, nuestro cerebro, para tener una respuesta rápida y hasta que llegue el DEA, tenemos que utilizar fundamentalmente nuestras 2 manitos bien puestas en el pecho y la ayuda que puede llegar lo antes posible, ¿no? Muy bien, Lucita, yo te agradezco. No sé si habrá alguna pregunta para la doctora García. Lucy, nuevamente agradeciéndote. Ya sé que estás con bastante trabajo, pero muchas gracias por el apoyo. Doctor Serra, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Creo que es un tema bastante apasionante para mí y para todos los que somos personal de salud, y es tan importante conocerlo y repasarlo para poder seguir salvando vidas. Así que ojalá lo puedan seguir revisando. Sí, la otra semana vamos a hacer reanimación avanzada, una pura teoría y práctica para reforzar mejor esto que tú has mencionado. Sí, es sumamente importante complementarlo con la parte avanzada, definitivamente sí, y ojalá ya puedan volver a usar los maniquíes que a mí tanto me sirvieron en mi época. Definitivamente sí, así lo fue. No digas eso de época, porque ya para mí ya eso suena... Y para ti es una época pasada, imagínate cómo... Felizmente no he dicho que era. ¿Has tenido oportunidad de asistir RCP estando ahí en el área de... ¿Tú pasas visita en el cuarto B o en el cuarto C o en el primer piso de COVID? Yo ahorita estoy en el primer piso de COVID, doctor, pero sí, sí se ha tenido que aplicar en el primer piso en situaciones muy puntuales, maniobras de reanimación cardiopulmonar. Incluso cuando inicialmente pues se tenía mucho cuidado con el tema de resucitar a los pacientes, pero hay situaciones en las que definitivamente se tiene que aplicar, y como estamos con los equipos de protección, de alguna manera estamos
digamos, mejor protegidos, ¿no? Por así decirlo, pero siempre aplicando estos principios. Tómate una foto de la vestimenta. Lo haré. Creo que Franca quiere hacer una pregunta, creo. Sí, a ver. Hola, buenas tardes. Sí, pasa de que Hola, ayer ¿cómo con el estás? doctor Serna tuvimos el seminario y ya que usted nos comenta que estaba en el área o que está en el área de COVID, bueno, yo estaba leyendo de que en algunos casos cuando los pacientes están en posición prono y y hacen un paro cardiorrespiratorio, a veces no da el tiempo o están conectados con su ventilación mecánica, no da el tiempo para ponerlos en supino. Y leí que estaban haciendo como un RCP en prono. No sé si lo están aplicando en los hospitales, si le ha pasado, o de repente nos puede comentar algo de eso. Interesante. ¿Me escuchas ahí, verdad? Sí, lo escucho, doctora. Ya, perfecto. Me parece muy interesante tu pregunta. Francamente, creo que es una situación preocupante. Definitivamente nosotros como intensivistas, cuando tenemos un paciente que está con el soporte de ventilación mecánica y en pronación, siempre ese es un poquito el riesgo, ¿verdad? Y es un riesgo grande. Entonces, no me ha ocurrido el hecho de tener que aplicar maniobras de resucitación a un paciente en prono, pero lo que en teoría tenemos en cuenta como accionar es supinarlo, ¿ok? Lo supinamos rápidamente porque recuerda que la efectividad de la compresión torácica es lo que más ayuda a generar supervivencia, a disminuir mortalidad. El hecho de aplicar de repente compresiones en la parte posterior no va a permitir, por la anatomía del paciente, y muchos de ellos son en su mayoría obesos, o sea, estamos hablando de una caja torácica que si nos damos cuenta, ¿no? De repente el doctor Serna también tiene otro tipo de experiencia con respecto a lo que voy a decir, pero aplicando compresión torácica a este nivel del tórax posterior, no vas a tener la llegada necesaria a la bomba cardíaca. Entonces, no se estaría efectivizando el trabajo de estímulo a la circulación, que es lo que quisiéramos, a lo que quisiéramos llegar. Entonces, lo que tratamos de hacer es supinarlo rápidamente y eso, por eso tienes que estar entrenado con tu equipo de forma ya sistematizada. Cada quien, o sea, en un servicio de medicina, y ya sea medicina intensiva o cualquiera de los servicios de medicina, tienen que organizarse, digamos, quién va a asumir los papeles en el equipo, ¿no? Eso es lo más importante, por ejemplo. Por ejemplo, yo entro a mi turno y yo sé que yo, ante un probable paro, me voy a encargar nada más de la vía aérea. Yo sé que de repente tú eres la persona que se va a encargar de iniciar las compresiones. Y yo sé que tengo 3, 4 enfermeras, digamos, en el equipo, que rápidamente, si yo digo paro, van a ayudarme a supinar rápidamente al paciente. Y eso se hace en cuestión de segundos. Esa es mi experiencia. Para mí lo más recomendable sería supinar al paciente rápido, de forma organizada, y empezar las compresiones torácicas. ¿Ya? Porque eso puede tomar menos de un minuto. En el contexto ideal, como te digo, hay que organizarse. No sé qué podría mencionar de repente el doctor Serna sobre esta reanimación en prono. Sí, pues ese es un tema un poco delicado porque además del tema de la obesidad, como sabes tú, la habilidad de hemodinámica, en este caso la autonómica que tienen estos pacientes, hace que sea fácilmente, que hagan fácilmente hipotensión, paro, aparte de todo el problema de miocarditis, las presentaciones cardiovasculares. Pero yo creo que, como tú muy bien has dicho, mientras se organice el equipo, porque si es un obeso van a tener que ser varios, cada uno se distribuye, se ha surgido la posibilidad de en la región posterior, inicialmente, mientras se organiza el equipo. Segundo, inclusive si está en fibrilación ventricular, inmediatamente le pones las paletas y lo puedes descargar empezando en prono. ¿No? Porque, como tú bien dices, debe hacerse eso rápidamente y
realmente eso es rápidamente mucho más fácil cuando un paciente no es obeso mórbido y no tiene la inestabilidad que tienen estos pacientes. Y de otro lado, que fácilmente se puede salir del tubo. Como muy bien dices tú, hay que coordinar todo milimétricamente porque se extuba y la cosa se complica más. Se complica. Entonces yo creo que hay propuestas de algunas guías que hablan de masaje en la región posterior, pero siempre y progresivamente coordinar para ponerlo en supino lo antes posible. Ese más o menos es la idea. Sí, e incluso de repente ayudándote también de las drogas endovenosas que se van a aplicar o ya van a estudiar ustedes en el soporte avanzado, ¿no? También te puedes apoyar de la aplicación de algunas drogas inicialmente hasta que lo supines, ¿no? En caso de repente no puedas tener el desfibrilador cerca. Pero sí, lo ideal creo yo al final es seguir revisando este tema porque indudablemente nos va a ayudar y lo vamos a vivir en algún momento, pero lo ideal es supinar al paciente. Sí, muy bien, Lucita, nuevamente agradeciéndote